Hello, Quetzali. ¿Sí me escuchas? Hello, sí. Hello, great, excellent. ¿Cómo estás? How are you? I'm fine, thanks. You're fine, great, excellent. Ok, vale. Vamos a iniciar la clase a ver si Samantha se nos une. Okay. First, questions, comments about the last class. Preguntas, comentarios acerca de la clase pasada. Creo que no. ¿Te acuerdas que vimos la clase pasada? Vimos. Ah, vimos. ¿Qué vimos? ¿Fueron los verbos? Vimos los verbos. No me acuerdo de que vimos la clase. O sea, me acuerdo de los verbos, pero no me acuerdo de otras cosas. Ok. Vale, no te preocupes. Pero sí vimos los verbos. Para iniciar con presente simple. Sí. Ok. Dame un segundo. Estoy revisando súper rápido. Hello, Arely. How are you? Fine. Hello, excellent. You're excellent. Great. Okay. Do you have questions, comments about the last class, Arely? No, ninguna. Ninguna. Ok, the last class. Vimos los verbos, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Vamos a darle un vistazo al libro. Pero no me carga. Ok, ya está. This is grammar. This is personal information. This is where is this pronunciation. This is grammar. This is grammar 2. Ok, yes. Vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Dice grammar focus. Y tenemos just no question with verb be. Serían preguntas. Oh, creo que no ven mi pantalla. No. Ok, ¿ahora ven mi pantalla? Yes. Yes. Ok, ahora sí. Dice grammar focus. Just no and word questions with be. Ok, vamos a hacer este ejercicio de aquí utilizando presente simple con el verbo to be. Ya vimos el verbo to be. Ajá, ya vimos qué verbo es el que utilizó, qué verbo to be utilizó de acuerdo al sujeto y lo vimos para oraciones afirmativas, negativas y preguntas. El único que nos faltaría ver aquí es where. Si ven en el cuadro color naranja del lado derecho, tenemos where's your wallet, where are my keys, ¿no? Y tenemos en las respuestas para cada pregunta it is or it's in my pocket. They are or they're on the table. Ok. Tenemos, como ven aquí, después del where, el verbo to be. Después del verbo to be, tenemos nuestro sustantivo. O en este caso, el objeto, la cosa, ¿no? Dice, where's your wallet? El verbo to be que tienen aquí es el verbo is, porque es un objeto.
y está en singular. Wallet, 1. Por lo tanto es el verbo is. Pero si ven en la otra pregunta es my case y ese está en plural. Entonces, al estar en plural, suponemos que nuestro sujeto sería they. Por lo tanto, se utiliza el verbo to be are. Como ven en la respuesta, they are on the table. ¿Vale? Y en el caso también lo mismo para this and this. ¿Vale? This, el primero, con i latina, es para sustantivos que son singulares. Y this son para sustantivos que están en plural. Por lo tanto, utilizo is, this y are this. ¿Vale? ¿Todas preguntas en esta parte de aquí? No. No. Vamos a hacer el ejercicio y cuando estén listas me avisan, ¿vale? Hay que complete the conversation to number 1 and number 4. Really easy. Do you have questions or comments? You know that you can ask me, okay? Sí.
Ya terminé, teacher. Ok, listo. Vamos a ver. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaron todas? Sí. Sí, ok, vale, vamos a ver. Entonces, vamos a la primera. Dice, letter number one, letter A. ¿Is this your cell phone? Yo todavía no acabo. ¿Quién falta? Yo, Areli, Ok, don't worry. la verdad no me entiendo muy bien y estaban. Solo es agregarle el verbo to be. Ok. Solo es agregarle el verbo to be correcto. Si es el verbo is o es el verbo are. ¿Vale? Ok, vamos a darle un par de minutitos a Areli, ¿vale? ¿Les parece que iniciamos con el ejercicio a las 5:43? 2 minutitos, ¿está bien? Sí. Ok. Sí. Teacher, una disculpa, volveré pronto, pero es que acaba de llegar el técnico del internet. Ok, vale, no te preocupes. Gracias. Ok, vale, vamos a iniciar. Entonces, ¿quién está en clase? Ok, fue Samantha la que se fue, ¿verdad? Pero el técnico, entonces, Quetzali, please. The number one, letter B. Is this your cell phone? No. No, it's not. Exactly. No, it's not. Oh, it is not. Mhm. Letter A, Areli. They are. Are. El verbo to be are. Are this your car case? Are these your car case? Letter B, Quetzali. Yes. Yes, they are. Thanks. Exactly. Yes, they are. Aquí tenemos que colocar el they, por ahí está el are. Ok. Yes, they are. Thanks. Number 2, letter A, Areli. Where are my Exactly. glasses? Where are my glasses? Porque glasses está en plural. Letter B, Quetzali. Are these your glasses? Are these your glasses? Okay. Sí. Letter A.
Arely? Are? No. No, they are. they ¿Qué le faltaría? not. Ajá, no, they are not. Not. Exactly. Letter B. ¿Qué tal? Look. Look, aren't they in your pocket? Look, are they in your pocket? Yes, Arely? Yes, they are. Thanks. Exactly, yes, they are. Thanks. Entonces vamos hasta aquí. ¿No? Is this, it's, are they, are these, they are. Where are these your glasses? Not, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, number 3, letter A. ¿Qué tal? Where are your headphones? Ajá, where are, porque headphones está en plural. Arely, letter B. It is on the table. On the table. Headphones está en plural. Si son audífonos, ¿cuál sería el correcto? Arely. Headphones. It is, ¿no? Porque están hablando de uno. Headphones. Audífonos. No audífono, audífonos. Está en plural. Hablan de dos. Entonces, ¿cuál sería? They are. Ajá, they are on the table. Letter A. ¿Qué tal? No. They are not. Exactly. They are my headphones. Ajá, no, they are not. They are my headphones. Okay, letter B. Arely, you're right. My headphones Headphones. Ajá. are. Exactly. They are in my backpack. In my backpack. Exactly. My headphones are in my backpack. Number 4, letter A. ¿Qué tal? Is this my umbrella? Ajá. Is this my umbrella? Porque está en singular. Letter B. Arely. Not. Is not. It is not. Ajá, exactly. No, Is it is not. It is my umbrella. my umbrella. It is not. Exactly. Letter A. ¿Qué tal? Sorry. This is my umbrella. Es más bien sería where. ¿Dónde? ¿Dónde está mi sombrilla? Okay. Where is my umbrella? Letter B. Sí. Arely. Is are Is. no Is. is on your Ajá. is on your Is side. or it. Ajá, exactly. It It is is it on is your chair. It is on your chair. Oh, you're right. Okay, really easy. ¿Dudas, preguntas, chicas? no, no ningún. Ninguna. Ok, la idea de esto de aquí es identificar, ya le moví, identificar cuándo estoy usando cada cosa y por qué. Nosotros vimos las reglas, ¿vale? De el verbo to be y vimos
que cuando yo tengo el sujeto it y cuando yo tengo el sujeto they, el verbo to be correcto para cada uno es is y es are, ¿vale? Pero aquí tenemos unos demostrativos, en este caso this y this, ambos se pronuncian igual. This, el primero, estamos hablando que es algo singular. Por lo tanto, el verbo to be sería is. Y el que sigue, this, está en plural. Por lo tanto, el verbo to be correcto sería are. Ajá. ¿Vale? ¿Se está quedando claro hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Y después tenemos el uso de una pregunta con WH question utilizando el verbo to be. Entonces la estructura correcta, habíamos visto que para hacer preguntas con el verbo to be, solo agregábamos el verbo to be, agregábamos nuestro sujeto, complemento y nuestro question mark. Pero cuando yo tengo una pregunta con WH question, en este caso where, después del where tiene que ir mi estructura que ya aprendí. Verbo to be, sujeto, complemento y el signo de pregunta. Ajá. En este caso, el sujeto, hay que acordarnos que el sujeto puede ser alguno de los pronombres, ¿no? Los pronombres de sujeto que hemos visto. O también puede ser un sustantivo, ¿no? Un sustantivo como, por ejemplo, apple, table, headphones. Puede ser cat, I don't know, maybe cars. También pueden ser nombres personales o nombres personales. For example, Diana, Izmir, and whatever, ¿vale? Entonces, aquí es cuando yo utilizo mi sustantivo en la estructura anterior. En vez de utilizar sujeto, coloco aquí mi sustantivo, ¿no? ¿Vale? Que sería lo mismo, sujeto o sustantivo. ¿Dudas, preguntas de esta parte de aquí? Girls? No, ninguna. No. Entonces, No. ahora nos falta ver qué significa this and this. ¿Vale? Para esto vamos a darle una revisada a esta diapositiva que tenemos aquí. Denme un segundo. Voy a hacer cambio de pantallas. ¿Vale? Denme un segundito. Es que no lo tengo abierto. Pero hasta aquí, ¿tienen dudas o preguntas con la estructura del verbo to be, chicas? Yo no. No, ok. Denme un ¿Podría segundo. Ok. preguntar? Ajá. ¿Podría repetir la pregunta? Es que no escuché. Ok. Si tienen dudas o preguntas hasta Ah, ahorita del verbo to be. no. No, va quedando claro. Sí. Ok, vale, nos toca ver el uso de this and this. Pero no me acuerdo en dónde está. Vale. Ya vimos los verbos. Ok, ya lo encontré. Aquí está. Les voy a compartir mi pantalla para ver qué significa cada uno. ¿Vale? Ok, this and this se llaman demostrativos. ¿Vale? Y estos nos ayudan a referirnos a alguna cosa
que nosotros estemos viendo al momento del habla, ¿no? Y por lo general lo señalamos, ¿vale? Pues nos sirve para decir eso, esa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como vemos aquí en el primero, ¿no? En el cuadro del lado izquierdo, donde tenemos los demostrativos, y dice this book, ¿no? El primero, ¿no? El primer cuadrito naranja, this book, que sería este libro, ¿vale? A diferencia de that book, ese libro, this book, esos libros, y those book, esos libros. Ok, diferencias. Si ven aquí del lado derecho tenemos singular and plural, y en la parte superior tenemos near and far. Ok, aquí es cuando yo voy a seleccionar o decidir cuál sería el demostrativo correcto de acuerdo a si está cerca, está lejos, si es singular o es plural. Si vemos el primero, dice this, used to refer to a person or thing that is near to the speaker. Se usa para referirse a una persona o a una cosa que está cerca del que habla. Ajá. Y tenemos this book. Por lo tanto, el primero lo vamos a utilizar cuando es singular, una cosa, y está cerca. Pero si es una cosa, está en singular y está lejos, far, tenemos que utilizar that. Entonces, used to refer to a person or thing that is distant from the speaker. Se usa para referirse a una cosa o una persona que está lejos o está distante del que habla. En este caso, that book. Ahora bien, si en vez de tener algo, una cosa que está en singular, está en plural, ¿no? Por ejemplo, these books, esos libros, tengo que utilizar this. Used to refer to people or things that are near the speaker. Ok. Son varias cosas, en este caso varios libros, ¿vale? Pero están cerca. Entonces yo tengo que utilizar these books. Pero si los libros están lejos, tengo que utilizar those books. Used to refer to a people or thing that are distant from the speaker. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas en cuanto a estos demostrativos this, that, this and those, chicas, girls. No, yo no tengo ninguna cosa. No. Ok, entonces si vemos en el cuadro ahora del lado derecho, tenemos this is, that is, these are y those are. Aquí es cuando yo añado el verbo to be. Ok. El primero nada más dice ese libro, ¿no? Pero si yo quiero decir, ese es mi libro, ¿no? This is my book, ¿no? O that is my book, ¿no? Aquí es cuando utilizo el verbo to be, ¿no? Como vemos en el ejemplo, tenemos un perro, ¿no? Entonces, this is a dog, ¿no? Este es un perro. That is a dog. Ese es un perro. These are dogs. Estos son perros. Those are dogs. Esos son perros. ¿Vale? En este sentido, aquí cobra coherencia de acuerdo a si está cerca o está lejos, si está en singular o está en plural. Si está en singular, tengo que utilizar el verbo to be is. Y si está en plural, tengo que utilizar are. Porque me estoy refiriendo a they. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, girls? No. Ok, ¿le pueden tomar un screenshot, please? Don. Don't, thanks so much. Ok, veamos el que sigue, ¿vale? Tenemos la misma explicación de los demostrativos, pero ahora del lado izquierdo, no, del lado derecho, es de su lado derecho, de mi lado derecho también, dice demonstrative pronouns y demonstrative adjectives. Ok, el primero dice pronombres
¿no? Demostrativos. Ok, vamos. El primero tenemos singular y plural. Y tenemos el verbo to be, ¿vale? Después del verbo to be tenemos un sujeto. Entonces, como ven aquí, nosotros utilizamos los demostrativos y después del demostrativo yo le estoy agregando un verbo to be, ¿no? This is, these are. Entonces, como regla, ¿no? Sería el demostrativo, después el verbo to be, ¿no? En este caso nada más dice verbo, ¿no? Y después el sustantivo. Pero puede ser otro verbo diferente al verbo to be. Como ven en el ejemplo de abajo, que dice, do you want this? ¿No? Do you want this? Donde están utilizando el verbo want. Pero en este caso, al ser pregunta, ¿vale? El this va al final, ¿no? Do you want this? ¿Vale? Pero sí se puede usar con otros verbos. En este caso, estamos utilizando el verbo to be. ¿Hasta aquí vamos bien con esta primera regla? Sí. Sí. Ok, pasemos al que sigue. Después tenemos demonstrative adjectives. Ok. Puedo escribir mi demostrativo y después de escribir mi demostrativo tengo que escribir mi sustantivo, en este caso pens o pen. Y si ven, después tenemos el verbo to be y luego un adjetivo, en este caso un adjetivo de color, red and blue. Entonces, la estructura quedaría el demostrativo, el sustantivo, el verbo to be y un adjetivo, como en el ejemplo, this pen is red or these pens are blue. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos estructuras, ¿vale? Puedo utilizar la primera, donde escribo primero el verbo to be, después mi sustantivo después mi adjetivo y luego mi sustantivo, o escribo primero mi sustantivo, mi verbo y mi adjetivo. ¿Se acuerdan que cuando vimos las estructuras de los adjetivos vimos dos estructuras? ¿Sí se acuerdan, chicas? Cuando ¿No se ¿qué? acuerdan que vimos los adjetivos? Vimos los Ah, sí, bueno. colores, vimos los sonidos, las figuras, Ah, sí, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí. Y vimos dos estructuras. Vimos el ejemplo de the cat is black. ¿Se acuerdan de esa oración? The cat is black. Ajá. The cat. Okay. Denme un segundo, me cuesta un poquito porque no tengo la opción. Ok, aquí está. The cat is black. The cat is black. Y también vimos que lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? A black cat. A black cat. Ok. Entonces habíamos visto dos estructuras. La primera, donde yo coloco mi verbo to be. Y en la otra, donde no tengo un verbo to be. En este caso tengo el artículo a, ¿no? Entonces, habíamos visto que la primera estructura colocaba mi sustantivo, mi verbo to be y luego mi adjetivo. Y en la segunda colocaba primero mi adjetivo y después mi sustantivo. Y ambas estructuras son correctas. En este caso, se respeta las reglas que vimos de los adjetivos. Lo único que estoy agregando es el demostrativo. Y el demostrativo lo estoy agregando antes, ¿no? Antes de mi estructura. Estoy respetando la misma regla que vimos. Ajá. Pero estoy colocando aquí el demostrativo, como ven aquí, ¿no? Pen is red. Sustantivo, verbo to be.
adjetivo. Y aquí tengo primero mi demostrativo, this or this. Y lo mismo para la siguiente estructura, a black cat, ¿no? Tenemos a red pen. Pero en este caso, aquí sí le tengo que agregar el verbo to be, pero se le agrego aquí antes, ¿no? De mi sustantivo y después mi demostrativo. Entonces lo único que hago es agregarle aquí mi demostrativo, mi verbo to be, y continúo con mi estructura, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se acordaron, girls? Yes. Yes. Ujú. Really easy? Questions, comments, dudas, preguntas? No. No. Ok. Vale, entonces, si no hay dudas y si no hay preguntas, vamos a hacer un ejercicio. Vale, estos ejercicios ya los había hecho con Areli, pero vamos a hacer otros diferentes. Vamos a buscar una imagen así rapidísimo. Denme un segundo, voy a buscar una imagen rapidísimo para hacer un ejercicio. Si vamos bien, chicas, ¿no tienen dudas, preguntas? ¿No? ¿Dudas, Yo no. preguntas? No. Ok, vale, entonces. Face, feelings, people, speaking of food, vocabulary, weather, no. This is the quiz. Ok, get it. Vale, vamos a hacer este de aquí. Ok, ¿ya ven mi pantalla? No, yo sí, ya lo veo. Ya lo ven. Ok, vamos a hacer... Vamos a hacer este de aquí. Ok. Vale, en este caso vamos a seleccionar una persona con otro color porque lo que no se va a ver. Voy a tener que ser con blanco. Ok. Vale. Vamos a seleccionar este de aquí, ¿vale? ¿Si ven el circulito? Sí. Ok, este sería yo, el sujeto yo, ¿vale? Supongamos que tú o ustedes son esta chica que está leyendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El ejercicio va a estar súper fácil. Tengo que hacer, yo creo que 5 oraciones están bien, ¿vale? Vamos a hacer 5 oraciones. 5 oraciones donde yo estoy utilizando el demostrativo, ¿vale? Correcto, ¿vale? ¿Qué es la idea? La idea es seleccionar 5 cosas que estén alrededor de la niña. Por ejemplo, digo, ok, voy a seleccionar este póster, ¿no? Entonces, el póster de arcoiris. Entonces, lo que yo haría sería, ya que tengo seleccionado mi objeto que está aquí, coloco el objeto, en este caso sería póster, ¿no? Entonces escribo mi sustantivo, póster, ¿no? Y agrego el demostrativo correcto. Ok, tengo dos opciones, tengo dos estructuras. Ok, voy a seleccionar, ok, voy a escribir this is a poster, ¿no? This is a poster. Y el demostrativo correcto sería este. This is a poster. Porque está lejos, no está cerca. Ajá. This is a poster. ¿Vale? ¿Les parece bien, chicas? Entonces seleccionamos 5 cosas de aquí de la imagen. Hay que seleccionar el demostrativo correcto y hay que hacer una oración, ¿vale? Sí. Una oración sencilla. This is a poster. ¿Todas preguntas? Nada más son 5. Ajá, solo son 5. Ok.
Ok. Si tienen dudas y preguntas, saben que me pueden preguntar, ¿vale? Sí, gracias. Ya terminé, maestra. Las otras ya no están. ¿Quién está? ¿Quién está? No están ni Arely ni Samantha, Ok. pero Arely se va y entra. Yo lo que estaba viendo que Ariel está entrando y saliendo. A lo mejor tiene problemas con su internet. Bueno, Ujú. entonces vamos a ver. ¿Cómo quedó tu primer oración, Quetzalí? Ah, this is a book. This is a book. Mm, this. Only one? Yes. Yo más bien utilizaría these are books, ¿no? Porque ahí están, ¿no? Esos son libros. Pero está bien. ¿Cuál sería tu Él segundo? tiene en su mano. Ah, ok. Cierto.
El que tiene su mano. This is a book. Okay, yes, excellent. Okay, ¿cuál más? Ya regresó Arely, maestra. Okay. Arely. Mande. Okay, are you ready? Ay, apenas iba en la primera, es que se trabó mi teléfono. Okay, no te preocupes, ¿vale? Voy a continuar con Quetzali para ver todas sus oraciones. Desde que terminemos, vemos las tuyas, ¿vale? Entonces, ¿cuál más pusiste, Quetzali? These are some plants. These are some... Can you repeat that story, please? These are some plants. Ah, these are some plants. This, right? Ujú. Okay, ¿cuál más? That is a calendar. That is a calendar. Where is the calendar? Oh, I get it. Yes, it's here, right? Yes. Okay. What more? These are some books. Sí, los que están detrás. These are some books. Ajá. ¿Y cuál más? Y those are some papers. Those are some papers. This? Del otro lado, donde This. está la manzana abajo. This. Ahí. Here. So those. Ajá. Those are some papers. Okay, great, Those excellent. are some papers. Those are some papers. Really easy. ¿Tú das preguntas, Quetzali? No, son, bueno, solo son papers. ¿Cuántas me dijiste? Tú me dijiste las 5, ¿no? Sí, pero se pronuncia son papers. Ajá. Papers. Sí, son papers. Exactly. Ah, Está muy bien estructurada. Those are some papers. Esos son algunos papeles papel. o unas hojas, Okay. ¿no? También. Sí. Really easy. Ok. Arely, ¿ya estás lista? Nada más me faltan 3. Ok, don't worry. Take your time. Ok, vale, hasta aquí salí. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Sí. Sí, vale, entonces está súper fácil, ¿vale? Utilizamos los demostrativos para indicar que algo está cerca o lejos, ¿vale? Es muy común en una conversación, muy común, que estás hablando y de repente, oh, those are some plants, o oh, look, those are some shoes, or look, this, I don't know, look, this glass, it's really beautiful, ¿no? Entonces, es muy común que lo utilices cuando estás platicando, cuando estés hablando, cuando estés en una conversación, donde mira, ese es un cuaderno, oh, mira, ese es, no lo sé, un carro rojo, or whatever, ¿vale? Ok, Sí. vamos a terminar por hoy. Arely, ¿cuántas llevas? No importa las que lleves, vamos a ver cuáles es. ¿Ya acabaste? Ok, vale, vamos a ver la primera. ¿Cómo quedó la primera, Arely? Dice, this is boy. This is a boy. This is a boy. This is a boy. Hay que utilizar el artículo a para decir que es uno. No, this is a boy. This is a boy. Ok, ¿cuál más? That here girls. That are girls. Ajá. That are some girls. Sí, O puede porque ser son two. girls. That are two girls. También, ¿no? Puede ser some o puede ser two, de dos. El número 2, ¿ok? ¿Cuál más? Those is posters. Those are posters. Those are posters. Remember, those es para plural. Por lo tanto, el verbo to be es are. Ajá, ¿cuál más? That apple
Red. That's an apple. Ajá, exactly. That is an apple. Oh, okay. ¿Cómo quedó tu razón? That apple is. Red. Ah, Apple okay. is Ajá. red. That apple is red. Exactly. También puede ser. That apple is red. Esa manzana es Ah, roja. Ajá. ¿Cuál más? mm, es, that is poster of is colors. That poster is colorful. That Ajá. poster is colorful. Sería lo correcto. That poster is Colorful. colorful. ¿No? Colorido. Ajá. ¿Vale? Ajá. Ok, excelente. También está muy bien, ¿no? Ese póster es colorido. ¿Dudas, preguntas, Areli? No, ninguna. Ok, vale. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase por el día de hoy. Y continuaríamos el día de mañana, ¿vale? Necesito que hagan un repaso de los verbos que vimos para que podamos ver el presente simple el día de mañana, ¿vale, chicas? Esperando Ok. que Samantha esté en clase, ya podamos ver el verbo to be. ¿Dudas, Sí. preguntas? No. Nada. Ok, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos mañana, chicas. See you, take care. See you. Bye. Bye. Thanks to you.